Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la presentación del libro Ladrones y Abigeos, el delito contra la propiedad en la Costa Rica colonial, 1770-1821, en la sala de rectores de la Biblioteca Joaquín García Monge y a través del Facebook Live de la editorial Universidad Nacional. A continuación, voy a presentar brevemente a doña Ileana Araya, que va a dar unas palabras, y a los participantes de la mesa. Bueno, Ileana Araya Ramírez es presidenta del Consejo Editorial de la Universidad Nacional desde el 2023. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, una maestría en Planificación Curricular de la Universidad de Costa Rica y dos licenciaturas en Ciencias de la Educación con énfasis en Geografía de la Universidad Estatal a Distancia y en Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional. Sus líneas de investigación se centran en la educación geográfica, el currículo por competencias y los estudios culturales urbanos. José Daniel Gil Zúñiga, comentarista del libro, es egresado de la licenciatura en Historia de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y es doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor jubilado de la carrera de Historia y de la enseñanza de los estudios sociales. Ha sido coordinador de extensión y director de la maestría en Historia Aplicada. Asimismo, ha innovado en áreas como la microhistoria, ideología, clase, cultura, identidad y la reconstrucción de los imaginarios sociales. Vicente Gómez Murillo, también comentarista del libro, es docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, donde ha impartido cursos de teoría y métodos, de historia de Costa Rica y de historia mundial. Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y sus líneas de investigación incluyen la historia de los conceptos políticos en la era de la independencia en Costa Rica y Centroamérica y la historia de la construcción cultural del paisaje volcánico y la modernidad en Centroamérica. Y bueno, el autor del libro que presentamos hoy, don Eduardo Madrigal Muñoz, bueno, él es doctor en historia a través de un convenio de cotitulación entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Toulouse en el año 2006. En la actualidad es profesor de las escuelas de Historia y Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, así como en la maestría en música de la Universidad Nacional. Además, es investigador en el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la UCR. Sus principales intereses de investigación se han centrado en las redes de relación social de las élites y de los sectores subordinados en las sociedades centroamericanas durante el periodo colonial, así como durante los procesos de independencia, la música colonial hispanoamericana y la historia mundial, principalmente sobre sociedades del Asia Oriental, como es el caso de China. Muchas gracias a todos por acompañarnos y les cedo la palabra a doña Ileana Araya. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan acá en la sala, así como los que nos siguen en las redes sociales de la editorial. Bueno, hoy estamos en la presentación de esta obra, Ladrones y Abigeos, el delito contra la propiedad en la Costa Rica colonial 1770-1821 de Eduardo Madrigal Muñoz. En representación del Consejo Editorial de la Universidad Nacional, reciban un cordial saludo. Es un honor compartir este espacio con los comentaristas, el doctor José Daniel Zúñiga y el doctor Vicente Gómez. Y por supuesto, nuestro autor de hoy, Eduardo Madrigal, como ya indicamos. Les cuento que en este año 2026 nos encontramos de aniversario. El Consejo Editorial de la Universidad Nacional, el COEUNA, fue fundado un 14 de octubre de 1976. Esta es la instancia que otorga el sello editorial a todas sus obras, tanto libros como revistas. La editorial cumple 50 años de divulgar publicaciones de gran relevancia académica, así como sus productos artísticos literarios, que construyen los aportes culturales de gran valor para la sociedad costarricense. La EUNA difunde toda su producción entre públicos más amplios, todo el producto del quehacer institucional, que es nuestra prensa universitaria. Desde su fundación, ha formado un catálogo con base en la labor y las aportaciones de la comunidad académica, administrativa, estudiantil, que es parte de nuestra Casa de Estudios Superiores.
y tanto los docentes, investigadores, extensionistas, el estudiantado, forman parte de del catálogo de los 50 años. Pero además también tenemos obras de investigadores, estudiosos independientes y afiliados a otras universidades, tanto nacionales como internacionales, que contribuyen a ese acervo que tiene la Universidad Nacional, la editorial en especial. Les comento esto porque esta obra que hoy se presenta sigue formando parte de una convocatoria a la comunidad externa. Cada año la editorial lanza una convocatoria en diferentes temas. Con este libro cerramos esa convocatoria externa del 2023. Entonces, bueno, es una tarea que hoy concluimos. Para la editorial, ¿verdad? Siempre es un honor tener la calidad de estas obras de historia, porque es lo que cuando estamos fuera del país o acá nos piden que haya publicaciones en el área de historia. Entonces, digamos que y ciencias sociales es el componente más amplio de nuestro catálogo. En este caso, ¿verdad? Este libro es fundamental para comprender las causas y el contexto social del delito contra la propiedad, que se cataloga como hurto, robo, avigeo, el robo del ganado, en la Costa Rica del periodo colonial, comprendido en este último tercio del siglo XVIII y las primeras 2 décadas del siglo XIX. La mirada que ofrece el autor en su investigación se enfoca en los orígenes sociales de los delincuentes, la etnicidad, las motivaciones y su entorno, además de las características de las víctimas. El estudio identifica con claridad las causas estructurales de estos fenómenos delictivos en las relaciones de desigualdad y conflicto, y además explora las prácticas jurídicas y punitivas de la época, así como las representaciones sociales de los infractores. De ahí que con esta propuesta se clasifica los delitos en 3 categorías: la necesidad, la ambición y la protesta social. Esta investigación de Eduardo Madrigal, ¿verdad? Que es parte de su tesis de licenciatura, que él nos decía que es su primera investigación, reúne los hallazgos que revelan que la mayoría de los delincuentes formaban parte de los sectores más desfavorecidos de esa sociedad colonial, mientras las víctimas provenían de los grupos más privilegiados. Asimismo, el estudio demuestra que el delito no respondía a una dinámica automática o mecánica, sino a un entramado complejo de las interacciones sociales. Invito al público presente, al público que nos mira en las redes sociales, a acercarse a la obra. Contarles que por motivo del 50 aniversario, empezamos el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre, todo el catálogo va a tener el 50% de descuento. Entonces es un momento para aprovechar y leer esta valiosa obra. De mi parte, felicito al doctor Eduardo Madrigal por, bueno, hacer realidad la publicación. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a Eduardo la gentileza porque el mes de febrero me llama y me dice, mira, ¿vos crees que sea posible que vos estés comentando mi libro publicado en la Universidad Nacional? Así que mi primer agradecimiento es para Eduardo por la gentileza, por la amistad de muchos años, de permitirme hoy decir públicamente algunos comentarios en torno al libro que él presenta. A la editorial también por sacarlo a uno del baúl de los recuerdos y traerlo a la casa materna de uno, que es la Universidad Nacional.
y por supuesto también a José Aurelio, que nos acompaña en el público, un gran amigo y un compañero de trabajo con el que hemos compartido muchas andanzas. A vos también, y a vos que estás en el auditorio y a quienes nos siguen por los distintos medios. Quisiera, en torno a la obra de Eduardo, apuntar 2 o 3 ideas generales que a mí me provoca la lectura del libro. Es un libro provocativo que invito a que los que nos están escuchando y viendo se lo lean. Cualquier persona que a finales de la década del 90 del siglo pasado hiciera un breve repaso del listado de temas que por ese entonces estaban trabajando en Costa Rica, podía percatarse claramente que un nuevo campo de trabajo se abría un espacio dentro del taller de los historiadores costarricenses. En 1989, los profesores Carlos Naranjo y el Samayela Solano nos presentaban un trabajo, El delito en la provincia de San José 1870-1900, un intento de un análisis histórico-social del delito. En 1992, Mauranelia Espinosa escribía El contrabando de alcohol en la provincia de Heredia 1892-1921. Un año más tarde, un querido y recordado Juan José Marín nos daba a conocer Entre la disciplina y la respetabilidad, la prostitución en la ciudad de San José 1939-1949. En 1994, quien está hablando presentaba Homicidio, Asociación y Conflicto en la provincia de Heredia 1885-1995. Y un año después, un joven, una promesa de historiador en la Universidad de Costa Rica, presentaba su tesis de licenciatura, Eduardo Madrigal. Presentaba en aquel momento Ladrones y abigeos en la Costa Rica colonial, 1770-1800. No eran estos los primeros intentos que hacíamos por ligar historia y derecho. Ya Lowell Gudmundsson, siempre Lowell Gudmundsson, abriendo camino, cuando se publica la revista 5 de Historia, edita un trabajo en donde se reconoce y se estudia los aspectos socioeconómicos del delito en la Costa Rica colonial de 1724 a 1825. Una compañera que se nos fue muy temprano, Mónica Granados, en México, en 1986, escribía un trabajo sobre la evolución del delito de la pena en Costa Rica. Y si hacemos viaje en el tiempo, en 1906, don Anastasio Alfaro producía su Arqueología Criminal Americana. 7 años después, en 1913, don Ramón Rojas Loría escribía La infancia delincuente en Costa Rica. O sea, no éramos novatos, no abríamos un campo nuevo para nada. Lo cierto del caso es que cualquier persona que se ubicara en Costa Rica, hiciera ese breve repaso del listado de temas, decía, puña, aquí hay un campo que está surgiendo que va con fuerza. Y al delito, a los estudios del delito, empezamos a sumar los delitos los estudios del control y concretamente el control del espacio. Nos interesamos por los problemas del poder y también nos fuimos por las redes de poder. El campo crecía, pero como digo acá, unas cuentas echa el borracho y otras echa el cantinero. Y ese campo que prometía muchísimo, se fue diluyendo con el paso del tiempo. Tanto es así que con el paso del siglo se fue dibujando ese empuje que había en estudios del poder y del control. Creo que el único que siguió haciendo fue Juan José Marín, con sus estudios sobre la prostitución. Los demás nos dedicamos a estudiar el control social o a estudiar las redes de poder. Ojalá que la publicación
y la difusión masiva de este libro contribuya a retomar el camino y a fortalecer esta área de trabajo. Pienso que como gremio somos muy buenos para explorar campos de investigación. Buenísimos los historiadores costarricenses. Eso es una virtud. Pero ¿cómo nos cuesta crear equipos de trabajo que multipliquen y hagan crecer en cantidad y calidad los campos y las temáticas que abrimos? ¿Y cómo nos cuesta perseverar a los que los abrimos, produciendo, manteniéndonos a lo largo del tiempo, produciendo sobre esa misma temática? Los ejemplos abundan. Y quien habla no escapa a eso. Notables excepciones también las tenemos. El doctor Samper es el ejemplo de que hay que perseverar como gota de agua cayendo sobre una piedra, sobre un mismo tema. La práctica que cito produce que no se profundicen discusiones y relaciones inter y multidisciplinarias, lo que va en detrimento de nuestro crecimiento historiográfico y de la consolidación y proyección social de nuestro país. Es urgente que en el caso que nos ocupa podamos retomar y fortalecer los estudios de la historia social del crimen, así como los nexos que desde la Escuela de Historia de la Universidad Nacional mantuvimos con juristas, estudiosos del crimen, criminólogos, sociólogos, antropólogos y personalidades de diferentes disciplinas y ciencias. El libro del doctor Madrigal es una invitación a retomar discusiones que hemos postergado por años. Los comentarios que siguen, los comentarios que voy a hacer, nacen de preocupaciones propias, de mi interés en el campo de estudio, pero sobre todo, quiero decir, se lo decía Vicente, de mi desconocimiento de la historia colonial costarricense y sobre todo del desconocimiento de fuentes que utilizó Eduardo. Yo he manejado otro tipo de fuentes. Antes de entrar a plantear algunos aspectos que me parecen dignos de destacar en la obra que nos convoca, quisiera dejar claro, muy en claro, que cada vez soy más consciente de que cuando otra persona aporta un nuevo estudio a un área en la que nosotros trabajamos, todos nos enriquecemos y crecemos con su aporte. Cada quien aporta una mirada distinta, analiza ángulos que no hemos abordado y en conjunto estamos creando conocimiento y conociendo mejor mejor la temática que nos ocupa. Que nadie se crea superior a nadie. Nadie aporta más que aquellos que nos antecedieron, ni menos que los que nos seguirán. El aporte individual tiene que sumar al crecimiento colectivo y, ¿por qué no, social? Somos apenas uno más que contribuyan a conocer mejor el campo en el que trabajamos. Mi agradecimiento, Eduardo, por agrandar nuestro conocimiento en relación a la historia social del crimen en Costa Rica. Nuestro deber conjunto es trasladar ese saber a la sociedad costarricense y en conjunto reinterpretar unos y otros lo producido y que lo producido sea socialmente útil. Si lo dejamos dentro del aula universitaria y no discutimos con la gente que va por la calle, no estamos haciendo absolutamente nada. El libro que hoy se presenta tiene como bases la tesis presentada hace ya 31 años. Yo me sentía, y valga la anécdota, muy orgulloso. Yo presenté mi tesis doctoral en el año 1994 y la publiqué en el año 21, en el 2021. Yo decía, qué carga. 27 años. Y viene Eduardo y se la vuela. Se vuela el récord, ¿no? Señal de que los récords están para ser batidos, ¿no? Eduardo tardó 31 años en publicar su trabajo. Y qué dicha que lo hizo. Qué dicha que lo hizo. Cuando uno revisa la tesis inicial, yo la adquirí producto de las actividades delictivas, ¿verdad? Que tanto estudiamos, ¿verdad?
y lee la obra recién editada, uno palpa, capta claramente que hay una reorientación teórica entre una y otra. Más sólido el nuevo texto. Se nota el peso de la incorporación de lo señalado por Joe Judé, que nos encanta a ambos. Aplicar y demostrar su teoría para el caso de los delitos contra la propiedad cometidos en la Costa Rica colonial entre 1770 y 1821 es el gran objetivo del autor. El cambio de timón se percibe desde la introducción, cuando se citan las tres teorías que orientan mayormente los estudios más recientes dentro de este campo y se opta por la teoría ya citada. Queda demostrado efectivamente que sin teoría hay historia. Incorporar una teoría nacida en otras latitudes es fácil. Aplicarla, en este caso a Costa Rica, es lo difícil. Y Eduardo lo logra y lo logra con éxito. Matizar esa teoría y aplicarla a la Costa Rica colonial es el mérito de este trabajo. A mí me gustaría que Eduardo profundizara y nos explicara las diferencias y similitudes entre la tesis escrita en 1995 y el libro que hoy nos comparte. ¿Por qué un historiador ya consolidado vuelve sobre sus viejos pasos y publica hasta ahora sus viejas tesis de licenciatura? ¿Qué es lo urgente que hay en aquel trabajo que lo lleva a reestructurarlo y a presentarla hoy? ¿Qué relación guarda ese trabajo con sus estudios actuales sobre redes y relaciones de poder? ¿Qué explica su trabajo para la Costa Rica de hoy y qué es necesario retomar en la Costa Rica de hoy? Ese trabajo no me remonta a 1995. En la medida que iba leyendo el libro, me afirmaba cada vez más en la necesidad que tenemos de reconocer en la larga duración la evolución de la delictividad en Costa Rica. No estoy tan seguro que podamos desestimar para el caso costarricense la teoría de la violencia al robo, la cual afirma que en la medida que avanzamos hacia una sociedad capitalista, se pasa de atentar preferentemente contra la vida humana a cometer más delitos contra la propiedad privada. Soy de la opinión que hay que verificar en qué medida se cumple la misma en nuestro país y ver sus variantes temporales y regionales. Cuando estudio el final del siglo XIX e inicios del siglo XX, yo veo que en un pedacito que se llama Heredia, la teoría se invierte. Y hay veces se invierte en algunos años y en otros no. Y en un cantón se cumple y en otro no, que está la par. Entonces, siempre he tenido la sensación de que aquí los delitos contra la propiedad, si no han sido la mayoría, siempre han sido cuantitativamente importantes en los últimos siglos, del siglo XVIII al actual. Cuidado si para el caso costarricense no estamos hablando de una permanencia siempre de los delitos contra la propiedad y no de un cambio de la violencia al robo. Hoy en la mañana me di a revisar, y perdón si me robo más minutos, el trabajo de Lowell Wood. Y es que es impresionante lo que hizo Lowell. Porque si pudiéramos tender un puente entre lo que hizo Lowell y lo que hemos hecho para el siglo XX, cuidado, si no estamos siempre en una sociedad donde los delitos contra la propiedad son la norma. Y eso nos invita a repensar la historia social del crimen de Costa Rica. Los datos aportados por el cuadro número 1 de la página 27 me hacen preguntar al autor, al margen del hecho de querer demostrar la teoría de Rudé y de lo útil que ya resulta para vos, la persona que hable así, ¿por qué él se inclinó por el estudio de los delitos contra la propiedad? Si en el dato que vos presentas son 78. Si los delitos contra la vida humana son 85 y los delitos contra el honor son 133. Tomando los datos que vos ponés, ¿no? Entonces, en el primero se incluyen hurtos, robos y abegiatos. Sobre esto vamos a volver luego.
En la segunda tipología se unen riñas, agresiones y homicidios. Y en el tercero, delitos contra el honor, sexuales, de familia y faltas de conducta. Cualquiera que estudie el derecho, madre de Cristo. Me faltan 5 minutos, ya llevo 5. Me faltan 5, entonces voy a apretar. Entonces, nótese que cada una de estas categorías reúne a delitos diferentes. Pero en el caso, por ejemplo, los delitos contra la propiedad, los delitos allí reunidos también son ambiguos. ¿Cómo diferenciar un hurto de un robo? Con las fuentes que vos manejás. Voy a apretar, ¿verdad? Regáleme 3 minutos más y prometo, ¿verdad? Ok. Tampoco estoy tan seguro de que para este periodo no sea válido hacer uso de la teoría de los pleiteadores. El gráfico número 1, ubicado en la página ya citada, y el crecimiento del número de denuncias a partir de 1770 parecen confirmar la necesidad de usar esta teoría. Máxime si tomamos en cuenta que la población empieza a concentrarse y lo dispuesto por la reforma por fuera. Entonces, cuando me lanzo la pregunta que hizo Federico Bozzini para el caso italiano, ¿aumento del delito o aumento del control? Yo creo que aumento del control. Entonces, y cuando me refiero a aumento del control, no me refiero solo al control del tabaco y el alcohol. Y aquí me gustaría escuchar tu opinión. Aquí me gustaría invitar al autor a que piense que las protestas contra esos tramos proceden no solo del móvil de protesta, ya que pienso que para algunos la ingestión alcohólica o el fumado se había transformado en una necesidad. Entonces, cuidado si no estamos ante ya no un delito por protesta, sino por un delito por subsistencia. ¿Por qué? Porque hicieron de la bebida alcohólica su fresco y chango. Y entre más avanzaba la lectura, más fuerte se me hacía una inquietud. El autor nos señala que las fuentes para realizar sus estudios son diversas y muy dispares en la riqueza de ellas. Cuando yo leo algunas categorías que me construye Eduardo en este trabajo, a mí la pregunta que me asalta es, por ejemplo, la del contexto social o ambiente social, o la de las sangres mezcladas. Yo me pregunto, ¿qué tan rica era la fuente para poder, basándose en Foudet, poder demostrar esa teoría? Porque a mí me deja la sensación de que las fuentes no ayudaron mucho, Eduardo. Le faltó riqueza en las fuentes para decirnos con más fuerza cosas que él afirma. Voy a ser muy general en eso para no robarme más tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me faltó, cuando Eduardo nos habla que los delitos provienen de gente de sangre mezclada, se cita su venia, sabemos que la mayoría son iletrados, su oficio, pero desconocemos su edad, su estado civil, su procedencia. Falta reconstruir las relaciones sociales entre los actores del hecho delictivo. Y nos falta reconocer mucho mejor el modus operandi. Pero creo que no es un problema de Eduardo, es un problema de la fuente. Entonces, y eso me hace lanzarme una pregunta como historiador. ¿Cómo respetar las marcas de nuestro oficio sin transgredir? ¿Cómo hacer para ir más allá de lo que nuestras fuentes nos dicen materialmente y no dejar de ser historiadores? Bello reto que tenemos los historiadores que nos metemos con el crimen. Sé que Eduardo tiene muy clara la diferencia entre hurto y robo, pero la misma no queda clara a lo largo del día. Y no lo culpo. Eduardo no tiene la culpa. Es que cuando uno lee la fuente, hay veces dicen, es que hubo un abigeato, pero lo que se robaron fueron reses. Entonces, ¿cómo discernir entre robo y hurto? ¿Cómo discernir entre abigeato, robo y hurto? Difícil, difícil. Entonces, para mí hay un problema de fuentes que vamos a tener que ver cómo diablos hacemos para leerla y para leer, como decía Judy, por debajo de la fuente. ¿Cómo reconstruimos el modus operandi?
y qué tanto posibilitan las fuentes utilizadas para establecer a través de ellas una tipología que nos diga con claridad cuándo se comete un hurto, cuándo se comete un robo. Me encantaría escuchar tu opinión sobre lo de la construcción de los imaginarios. Esa parte me encantó. El capítulo 3 me pareció el capítulo más sólido, muy coherente. Me gusta el trabajo planteado por el autor. ¿Por qué? Porque nos permite entrar en los estudios de vida cotidiana. Cuando él habla de los bienes confiscados, puedo ver cómo era la casa de los pobres, cómo vestían, cómo comían. Por las milpas puedo saber qué comían. Encima, el trabajo me provoca. Un trabajo que me provoca muchísimo. Y es un estudio que nos invita a hacer trabajo sobre pequeños espacios y a dejar de echar la generalización. En fin, es un libro que nos permite comenzar a conocer trozos de la vida cotidiana de los pobres de la Costa Rica colonial, trozos de su vida material. Pero el trabajo no se queda allí y tiene un mérito que para mí es de suma importancia y aquí ya me callo. ¿Ok? Este señor que está aquí, que es muy modesto, que me permitía hacer una cita, ese señor es terriblemente modesto, ¿no? Amigo mío, pero es muy modesto. Ese señor tuvo la virtud de por primera vez en la historiografía costarricense de acercarnos a un concepto que nadie había trabajado y que los demás habíamos planteado. Él es el único, con el doctor Juan José Marín, el que más se aproxima a introducirnos en el estudio de un bajo mundo, donde el delito es la norma, y lo cito textualmente, comillas, hasta hemos llegado incluso a vislumbrar de modo sorprendente la aparición de delincuentes profesionales, versados en las maneras más sorprendentes para sustraer bienes a los demás y evadir los mecanismos punitivos de la justicia, incluso en el plano físico, con tendencias a formar bandas o grupos de colaboradores, por lo general de tipo familiar, ni mucho más, perdón, los cuales no se relacionan entre sí para crear un submundo criminal, ni mucho menos un crimen organizado. Cierra las comillas. Ojalá que el autor se siga adentrando en este mundo de bandidos y un día podamos, igual que Kelo Chesney, conocer los bajos mundos de la Costa Rica colonial, porque iba, bueno, vos tenés todas las fuentes para hacerlo, ¿no? Él tiene todos los datos, no para hablarnos de ladrones y abigeos, como se titula ese libro, sino de una clase criminal que hizo del delito su modo de vida. Detrás de las figuras de las bandas de los cotos que actúan de 1868 a 1920, de los morafallas que trabajan, comillas, entre 1796 y 1808, de Marcos Corrales, delinquiendo entre 1791 y 1804, del mulato nicoyano a Manuel Aniceto Zúñiga, me parece digno de un trabajo solito, ¿eh? De las correrías de Cayetano Alfaro, de Tomás Herrera, de las pequeñas agrupaciones delictivas que ellos reúnen, de los hermanos Barrantes en Bagace, se dibuja la figura de eso que J. Tobias llamó la clase criminal. Rompemos así con un marxismo ortodoxo, ¿no? Y nos aproximamos a las lecturas de E.P. Thompson, porque el concepto de clase va por otro lado. Entonces, la existencia de esa clase queda costando en la boca de abogados, testigos y en los mismos acusados. Y esto último nos lleva a retomar un viejo tema que los historiadores costarricenses no hemos tocado con seriedad: el papel de las clases sociales en los diferentes procesos de la historia de Costa Rica. Hemos llenado la boca con categorías, clases trabajadoras, clases dominantes, pero nunca hemos aterrizado. Y el trabajo de Eduardo es la demostración de que se puede. El trabajo es brillante en ese sentido. Finalizo diciendo que esto es un libro de lectura obligada que debe ser difundido dentro y fuera del aula universitaria. Y como le decía Eduardo, que para que eso se dé, este libro hay que ser estructural.
Este libro está leído, está escrito para ser leído solo por este libro tiene que ser escrito para que crean maestros de primaria, profesores de secundaria y doña Juanita que va por la calle intentando buscar salud de casa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en la Universidad Nacional presentando este libro del profesor Madrigal. Para mí es un honor compartir la mesa con tan reconocidos historiadores costarricenses, con el doctor Gil, quien, bueno, es uno de los importantes historiadores que ha producido esta Universidad Nacional y es un excelente representante de la historiografía que se ha producido en esta universidad y sus importantes aportes a la historiografía costarricense. Y ni qué decir del profesor Madrigal, quien es un estudioso consolidado de la historia colonial de Costa Rica. Yo en mi presentación va a tener tres partes. En la primera me voy a referir a las contribuciones que hace el libro a nuestro conocimiento de la historia del delito en la Costa Rica colonial. En la segunda, una breve excursión me voy a atrever a hacer hacia vías de análisis alternativas que me ha provocado el trabajo. Y por último, voy a referirme al valor del trabajo para la docencia en la historia y para nuestro conocimiento de la historia del periodo colonial en general. En un pasaje de su libro clásico, Historia Contemporánea de América Latina, Turio Halperin Dongui dice que uno de los cambios provocados por las guerras de independencia que más notaron y sufrieron los actores históricos de esa era fue la expansión de la violencia y la inseguridad por Hispanoamérica. Según el historiador argentino, cito, esa violencia llega a dominar la vida cotidiana, y los que recuerdan los tiempos coloniales en que era posible recorrer sin peligro una Hispanoamérica casi vacía de hombres armados, tienden a tributar a los gobernantes españoles una admiración que renuncia de antemano a entender el secreto de su sabio régimen. Fin de cita. Se nos dice en este pasaje, entonces, que confrontados con la violencia y la inseguridad traídas por la revolución, algunos americanos del tiempo de la independencia miraron hacia atrás con nostalgia, extrañando la paz y seguridad supuestamente proporcionadas por el régimen colonial. Sin embargo, cabe preguntarse si cuando en el año 1806 el comerciante Alejo Aguilar fue apaleado, despojado de su carga de cacao y amenazado con un machete por 3 individuos en el Monte del Aguacate, este se sintió cobijado por la seguridad del régimen colonial. O si la familia a la que la banda criminal de los Coto le abrió un hueco en la pared de su casa para sustraerle sus bienes domésticos, sintió que la ley del rey protegía su propiedad. Otro tanto podríamos hacer con todos los que en esa misma época perdieron gallinas, vacas, caballos, tabaco, dinero, ropa y joyas a manos de esta banda que, hasta con 20 miembros, acechó a lo largo y ancho del Valle Central de Costa Rica durante más de una década. El libro de Eduardo Madrigal, Ladrones y Abigeos, nos introduce en este mundo del delito contra la propiedad en la Hispanoamérica colonial. En esta obra, que tenemos el gusto de presentar hoy, se indaga sobre los delitos de hurto, robo y abigeo en Costa Rica y Nicoya durante el periodo 1770-1821. Hay dos preguntas que animan la obra. ¿Qué forma tomó el delito contra la propiedad y por qué las personas decidían delinquir en la Costa Rica colonial? Estas preguntas son importantes no solo por la forma en que delimitan y dan dirección al estudio, sino también porque al conducirnos a explorar el mundo del delito contra la propiedad, nos permiten dar una mirada más amplia al conjunto de la sociedad colonial, dándonos lecciones sobre sus dinámicas, estructuras y contradicciones. El argumento central del trabajo es que el delito contra la propiedad tomó distintas formas en la Costa Rica colonial, pero que sus motivaciones siempre tuvieron un origen común en las tensiones, desigualdades y resentimientos sociales y étnicos que generaba la estructura social estamental del antiguo régimen, con sus relaciones de servidumbre y esclavitud. Consecuentemente, el autor sostiene que, aunque existió el delito por ambición, es decir, aquel motivado por el deseo de poseer bienes conspicuos, y el delito de protesta social, aquel motivado por el descontento con las políticas de la corona, como el estanco de tabaco y el aguardiente, predominó
lo que, siguiendo al notable historiador de los sectores populares, George Rude, podemos denominar el survival crime, es decir, el delito motivado por la necesidad de sobrevivir. A lo largo de 6 capítulos, el autor fundamenta y despliega este argumento basándose en un conjunto de fuentes primarias trabajadas de forma sistemática. En el primer capítulo se nos muestra lo que necesitamos saber del contexto más amplio en el que tuvieron lugar los crímenes contra la propiedad en Costa Rica. Por eso se nos lleva a los contextos del Reino de Guatemala y del mundo hispanoamericano colonial en general. Esto mientras la obra también se apoya de una literatura sobre experiencias con los delitos contra la propiedad en países del norte de Europa en el mismo periodo, ampliando así los contextos con los que coteja su objeto de estudio. De esta manera, a los lectores del siglo XXI, tan acostumbrados a las narrativas de particularidad y excepcionalidad nacional, se nos presenta un mundo costarricense incrustado en contextos compartidos y conexiones con un espacio común centroamericano e hispanoamericano. De esta manera, aprendemos que las motivaciones y el ambiente social donde surgió la delincuencia en la sociedad colonial costarricense fue el mismo de pobreza, marginación étnica y vagabundaje que en otras partes del Imperio Español. En los capítulos 2 y 3 se nos muestra cuáles eran los espacios sociales donde se desplegó el delito de hurto, robo y abigeato en Costa Rica y Nicoya. De estos capítulos provienen personajes como la banda de los Coto y los 3 asaltantes del comerciante Alejo Aguilar. Sin embargo, son cientos los identificados en la obra, ¿verdad? Yo solo estoy poniendo parte. En los capítulos 4 y 5 se presta atención a la variable étnica y la posición socioeconómica de las personas que cometieron delitos y a las de las víctimas, denunciantes y carceleros. Finalmente, en el capítulo 6 se presta atención a las reacciones y discursos en torno al delito generados desde distintos sectores de la sociedad, como élites, sectores populares y los delincuentes. Ahora, con todo esto, y a pesar de que fue escrito a mediados de la década de 1990, este trabajo sobresale en un campo historiográfico que solo ha tenido un crecimiento modesto. Aunque hay algunas publicaciones recientes, todavía hay muchos vacíos en nuestro conocimiento de la historia del delito en la Centroamérica colonial. Por eso, el hecho de que el trabajo de Madrigal haya sido actualizado con la literatura sobre este tema ha sido producido en las últimas 2 décadas, lo coloca como obra de referencia vigente en el campo, junto con las publicaciones más recientes, como las de Juan Pablo y Héctor Joaquín Bolo y Ortiz sobre los procesos judiciales relativos a delitos en el Reino de Guatemala entre 1706 y 1740, a la de Juan Carlos Arazúa Pérez sobre los debates en torno a la justicia en Guatemala en el periodo 1797-1820, la de José Manuel Cardona Maya sobre el delito de homicidio en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa para el periodo 1648-1785, y la de Silvia Celes García sobre el homicidio en la ciudad de Guatemala a inicios del siglo XIX. A continuación, voy a atreverme a hacer una pequeña excursión sobre posibles vías de análisis que la lectura de este trabajo y el trato de las fuentes que hizo Eduardo me han inspirado para temas que son de mi interés y creo que de la audiencia en general interesada en la historia de este periodo. Este trabajo se basó en el estudio de un rico corpus compuesto por causas criminales, legislación colonial, correspondencia oficial, visitas de cárcel e inventarios de archivos. A mí, estas fuentes y su tratamiento en el libro me han inspirado a pensar en la historia de los documentos, de las prácticas burocráticas y la producción de conocimiento en el Imperio Español. Este corpus no solo contiene información sobre la historia del delito, sino que además es un testimonio de la historia de las prácticas burocráticas coloniales y de su importancia para la producción de conocimiento en el Imperio Español. Si pensamos en estos documentos no como papel inerte, sino como artefactos del conocimiento y componentes de un conjunto de prácticas burocráticas ejercidas en todos los cabildos de América y la península, podemos hacerles preguntas no solo sobre hechos delictivos, sino también sobre la historia de su producción, circulación y sus trayectorias. En esto, la historia de las causas criminales compuestas en distintas partes de la provincia de Costa Rica e intercambiadas entre funcionarios de cabildos dentro de la provincia de Costa Rica y fuera de la provincia de Costa Rica son muy sugerentes. Todavía nos quedan muchas preguntas sobre estos viajes y la historia social y cultural de los documentos en general.
Y esto es importante porque esos documentos fueron parte de prácticas burocráticas que fueron clave para el mantenimiento del Imperio Español primero y para la gestión de la independencia y el tránsito al mundo republicano después. Esto es toda una beta que está abriéndose de investigación y este corpus documental es ideal para llevar adelante investigaciones de este tipo. Y bueno, sin duda, las prácticas burocráticas son parte de un contexto común hispanoamericano y es una vía también para pensar la historia, por ejemplo, del Valle Central de Costa Rica y sus cabildos en un periodo como 1821-1823 de una forma comparativa. Para la enseñanza de la historia, este trabajo es importante porque nos permite ofrecer narrativas mejor informadas y más críticas sobre la historia colonial a nuestros estudiantes. En las visiones más difundidas sobre el periodo colonial, se ha presentado tradicionalmente a la antigua provincia de Costa Rica como una sociedad estática, estancada en una irrelevante periferia del Imperio Español en la que no pasaba mucho. El libro presentado hoy nos permite narrar sobre un mundo dinámico, lleno de actores sociales que vivían y sufrían bajo las condiciones y las estructuras de desigualdad y control social de su tiempo. Las experiencias recuperadas en el libro son ejemplos para preparar clases, pueden servir para ilustrar y dar rostro a las experiencias de los actores del pasado que, estando muy lejanos de la mente de los estudiantes, les parece muy borroso. Con la ayuda de este libro podemos ayudar a los estudiantes a entender mejor por qué la gente del pasado actuó de la forma que lo hizo y qué consecuencias les trajeron esas acciones. Como docente, ya quiero contar a mis estudiantes sobre cómo en el Valle Central de Costa Rica, a final del siglo XVIII, inicios del XIX, a uno le podían asaltar muy feo o vaciarle la casa. No para banalizar la inseguridad creciente de nuestro presente, sino para mostrarles que no venimos de un pasado de una excepcionalidad virtuosa. Finalmente, este trabajo hay que ubicarlo en el marco más amplio de la obra general de su autor y de su importancia para la historiografía del periodo colonial en su conjunto. La obra de Madrigal ha estado marcada por un decidido interés por inquirir en la historia colonial de Costa Rica y, de hecho, el trabajo que presentamos hoy, como ya nos hizo el profesor Gil, se ubica en los inicios de ese interés, mismo que encontró culminación con la publicación en 2020 del libro Cartago, República Urbana, Élites y Poderes en la Costa Rica Colonial. En este sentido, el trabajo presentado hoy es una valiosa contribución a nuestro conocimiento del periodo colonial, porque no solo rescata las condiciones materiales y sociales que empujaron el delito contra la propiedad, sino que rescata mundos de ideas y motivaciones que permiten explicar por qué las personas decidían cometer un delito, pero también nos hablan de las aspiraciones y expectativas truncadas y perdidas de actores sociales que normalmente no hubieran tenido espacio en los registros escritos de su tiempo. Este libro nos enseña que en el periodo colonial el delito no fue fruto de una perversión moral o una ausencia de valores, sino más bien de un conjunto de condiciones sociales y materiales que empujaron a las personas a tomar decisiones que terminaron en el delito. Esta lección es importante para nuestros días, en la que atestiguamos cómo jóvenes que, atrapados en ambientes sociales que los hacen vulnerables, se convierten en gatilleros del narcotráfico. Muchas gracias. De mi parte, yo debo comenzar mi intervención agradeciendo en primerísimo lugar a la editorial de la Universidad Nacional que dio acogida al trabajo que les presenté y también por el hecho de que el trabajo con ellos fue increíblemente fluido, ausente de toda dificultad y con una comunicación en extremo cordial desde el principio hasta el fin, de manera que mi agradecimiento para la editorial y también para los dos comentaristas que hemos tenido en esta tarde, que son grandes amigos, el profesor José Gil y el profesor Vicente Gómez. Creo que lo mejor que puedo hacer es hacer una exposición muy general sobre la historia de este trabajo, cómo se originó, por qué es como es y qué fue lo que llevó a su elaboración. En primer lugar, debo decir que es el resultado de la pandemia. Se señaló ahora que es mi tesis de licenciatura, en efecto,
La presenté en el año de 1995, le puse el punto final cuando tenía 25 años de edad y la defendí cuando tenía 26 años. Desde esa lógica fue mi primera investigación histórica. Además, también la elaboré en una época en que Costa Rica estaba pasando por un periodo de incremento de la delincuencia y donde existía una gran preocupación social y era una temática social muy candente en aquel momento. El hecho de que se estaban incrementando mucho los robos, los asaltos, también el carterismo, etcétera, y estaban de moda, bueno, si cabe la palabra, grupos de asaltantes como los famosos chapulines, que se pusieron en boga precisamente en esos años. Entonces era un tema candente. Ahora no, ahora ya es una cosa desatada. En esa época era una anomalía lo que estaba ocurriendo, pero ahora está absolutamente desatada la delincuencia y tenemos formas de delincuencia mucho peores que las que había en ese tiempo. Pero en gran medida el trabajo respondió a eso o estuvo en estrecha relación con ese contexto social que hubo. Y en la pandemia, pues, bueno, porque obviamente cuando yo hice este trabajo estaba empezando mi carrera como historiador y básicamente el trabajo que hice en esa época era una adefesio. Era un completo desorden, como bien lo señaló Gil, también no aplicaba de manera coherente la teoría, a pesar de que la mencionaba, y no aparecía la teoría citada de manera transversal en todo el trabajo, eso le restaba coherencia. Y era un conjunto de documentos, de resúmenes de documentos pegados uno tras otro, intentando que con eso se entendiera el análisis que se pretendía realizar. Porque claro, a esas edades uno maneja mucha bibliografía porque le han hecho leer muchísima bibliografía en el bachillerato y al principio de la licenciatura, y también conoce las fuentes, pero no sabe cómo va a poner todo eso junto para hacer un trabajo de investigación histórica. Entonces, a la vuelta del tiempo, yo siempre quedé con la inquietud de que este trabajo tenía que ser publicado porque no quería que se quedara en los vetustos anaqueles de la academia. Entonces, siempre me quedó la inquietud y el deseo de publicarlo, pero ya una vez graduado uno y ya entrando en el posgrado y luego ya en la etapa de la docencia y todo, no había tiempo para retomar el trabajo. Entonces, cuando estábamos encerrados en la pandemia, que no se podía ir a los archivos y no se podía ni salir a la calle, pues pensé que no podía hacer nada mejor que dedicarme a retomar el viejo trabajo y a reelaborarlo, a reescribirlo, a reordenarlo, o mejor dicho, a ordenarlo porque era un perfecto desorden, para publicarlo de manera decente, ¿no? Entonces, fue así como lo retomé, me revisité a mí mismo. Hay gente que no le gusta revisitarse a sí misma, no les gusta volver sobre trabajos que han hecho en el pasado. A mí sí, y lo considero a veces como una deuda que tengo conmigo mismo. Entonces, debo decir que desde sus orígenes este trabajo contó con la influencia y con la ayuda de muchos historiadores. Obedeció una recomendación de Juan Carlos Solórzano, que me impartió un seminario de licenciatura y en él pedía hacer un trabajo con fuentes primarias. Y entonces nos daba una lista de temas y uno de esos temas era el delito y la ley en la colonia. Entonces yo hice el trabajo sobre una causa criminal por brujería que había en el Archivo Nacional. Esa fue mi primera aproximación al delito en la colonia. Y después, cuando ya tenía que pasar a la etapa de la tesis, Juan Carlos me recomendó que por qué no continuaba con la idea del delito y la ley en la época colonial, porque era un tema que no se había abordado y entonces era necesario. Entonces lo que me dijo fue que fuera al archivo a ver fichas, a revisar los ficheros para ver de qué había más documentación y que en base a eso hiciera el trabajo. Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta cuántos delitos había contra la propiedad, contra el honor, contra la persona, cuánta violencia había, etcétera, ¿verdad? Todos los tipos de delitos. Y ahí resaltó en buena medida el delito contra la propiedad. Y entonces, como decimos, ya para esa época ya yo conocía muy bien los archivos porque había sido asistente en mi segundo año de bachillerato del profesor Paulino González, que falleció al año siguiente, después de que yo fui asistente de él, pero fue la primera persona que me mandó a los archivos a buscarle documentos y a leer documentos coloniales. Y también recibí el curso de paleografía y etnografía con doña Claudia Quiroz, lo cual me hizo posible también leer los documentos coloniales y por supuesto también manejaba bastante bibliografía.
Entonces, también ya una vez ingresado en la licenciatura, el profesor Iván Molina me prestó, en ese tiempo los profesores le prestaban muchos libros a los estudiantes porque no había la facilidad que hay ahora de tener acceso a la bibliografía en digital. Entonces ellos viajaban, salían del país, traían libros que no se conseguían en Costa Rica y se los prestaban a uno. Muchas veces en inglés o en otros idiomas había que leer, entonces ellos le ayudaban en ese sentido. Y uno sacaba fotocopias, porque en ese tiempo todo era a base de fotocopias, no había nada digital como ahora. Entonces me prestó un libro que se llamaba El criminal y la víctima del británico George Rude, que es donde se hace ese planteamiento teórico de que de que existen se puede realizar una tipología de delitos dividida en delitos por necesidad, lo que Ruder llama survival crime, es decir, aquellos que son para la sobrevivencia de la persona que delinque. Delitos por ambición, lo que Ruder llama acquisitive crime, es decir, delitos que se realizan solamente por el deseo de poseer, y social protest crime, que es el delito como protesta social. También me encontré otros delitos similares en la obra de E.P. Thompson, Whigs and Hunters, algo así que se puede traducir como liberales y cazadores, que me prestó Víctor Hugo Acuña, en donde se hace un extenso análisis del delito de incendio. Los cazadores furtivos de la Inglaterra de fines del siglo XVIII con frecuencia recurrían a los incendios, a incendiar propiedades de los hacendados como una manera de protestar contra la desigualdad social de su tiempo. Entonces, todos estos préstamos de libros fueron muy importantes para mí en aquel momento, tuvieron una gran influencia. Y también ahí entró en juego la figura del profesor José Gil, a quien conocí en el Archivo Nacional, que andaba tras del estudio de los delitos también en aquella época, en este caso para el delito en el siglo XIX. Y Gil, aparte de conversar extensamente conmigo sobre todos estos temas y empezar a trazar las líneas y a tener, además tuvo una gran influencia sobre mí en relación con lo que fue la orientación de este trabajo, me prestó un artículo de la revista de los Anales de dos autores daneses que se llaman Stevensborg y Johansen, donde se hace una disquisición sobre las dos teorías de la delincuencia que estábamos comentando, la de la violence au vol, o en inglés from violence to theft, o en español de la violencia al robo, que básicamente propone que en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna se da un cambio en el tipo de delincuencia, pasándose de una delincuencia basada en la violencia, que era lo propio de la Edad Media, a una delincuencia más bien centrada en la propiedad, y que eso estaba directamente ligado a a la imposición, a la entronización del capitalismo como modo de producción dominante. Es decir, a partir del momento en que el capitalismo se vuelve dominante en la Europa moderna, el robo se vuelve el delito básico y fundamental, mientras que en la Edad Media lo característico había sido la violencia, que era lo propio de los asaltantes que habían en los bosques medievales, que básicamente era gente hambreada, miserable, llena de odio, llena de ira social y que lo descargaba de esa manera a través de la violencia con la gente que asaltaba, con la gente que encontraban en los bosques. Entonces, eso también lo dice Michel Foucault, que se produce un cambio en la delincuencia en el paso de Edad Media a Edad Moderna. Pero también estaba la otra teoría, que era la de plaideurs réticents, también en inglés se llama reluctant litigators, en español se diría algo así como los quejosos reticentes, que más bien lo que plantea no es que el delito contra la propiedad aumentó, sino que lo que aumentó fueron las denuncias. La gente se empezó o más bien lo contrario, empezó a querer denunciar menos los delitos de violencia y a denunciar más los delitos contra la propiedad. Entonces no fue que cambió el delito, sino que lo que cambió fueron las denuncias. Actualmente, según bibliografía más reciente que he leído, ambas teorías están bastante cuestionadas porque hay autores que dicen que la primera, que esta segunda de plaideurs réticents sencillamente no se puede demostrar, porque ¿cómo hacemos para saber que la gente denunciaba o no denunciaba? Y la otra, la de la violence au vol, no se puede saber tampoco porque hay regiones de Europa en donde se produce lo contrario, o en una misma región, dependiendo del periodo, se produce una cosa o la otra, aumenta el robo o aumenta la violencia. Entonces no existe una tendencia clara que se pueda observar en todos los casos y en todos los periodos. Entonces ambas teorías han sido cuestionadas. Entonces, con esta bibliografía en mano, mi objetivo era encontrar si eso se daba o no se daba en una sociedad colonial hispanoamericana, en este caso Costa Rica.
Entonces fue así como empecé a revisar los documentos y vi que en efecto había más documentación relativa a delitos de violencia y un poco menos, eso implica homicidios, riñas, heridas, etcétera, golpes, etcétera, pero eran seguidos muy de cerca por los delitos contra la propiedad, principalmente robos y abigeatos. Entonces, y después seguían los demás delitos, los sexuales, los actos de corrupción, etcétera, eh, relativamente lejos de esos dos. Entonces había que escoger entre esos dos y me incliné por el delito contra la propiedad. También en todo este proceso tuve mucha influencia de la profesora Claudia Quiroz, que también ya falleció y que fue mi directora de tesis de licenciatura. Doña Claudia me incentivó una gran sensibilidad hacia las poblaciones indígenas y mestizas del periodo colonial y también hacia las regiones periféricas del país, particularmente lo que hoy conocemos como el Pacífico Central y Pacífico Norte y la región de Nicoya, porque ella era de ahí, ella era de la ciudad de Esparza, entonces lógicamente tenía una implicación personal en todo lo que era la vida cotidiana de estas regiones y las estructuras sociales de estas regiones. Entonces, evidentemente, ambas eran zonas ganaderas con predominio de la población mestiza, de manera que claramente doña Claudia me dirigió hacia el interés por estas regiones y por la población que en ellas habita. Y además también hay que señalar que para esta época todos los profesores nos hacían mucho hincapié en la idea de que para entender a la Costa Rica colonial había que entenderla en perspectiva latinoamericana y en perspectiva centroamericana, porque Costa Rica formó parte del Reino de Guatemala y como tal no tenía una autonomía por sí misma, no podía entenderse por sí misma como un Estado-nación porque no lo era, sino que era parte de una estructura política mayor, de manera que era necesario pues situar a Costa Rica en esta contextualización. Entonces fue así como dediqué un capítulo a presentar lo que era el ambiente social de la delincuencia en toda la Centroamérica colonial, donde encontré que era exactamente lo mismo en todos los casos, básicamente predominio de la población de sangre mezclada, mestizos, es decir, el resultado de la mezcla entre españoles e indígenas, y mulatos, mezcla entre españoles y africanos. Era la población más pobre, también más marginada de la época, con el agravante de que no contaban con una estructura jurídica, con un enmarcamiento jurídico que los pudiera situar en la sociedad como parte de la sociedad, cosa que no sucedía con los indígenas. Los indígenas sí tenían toda una legislación que los cobijaba, de manera que tenían una participación, tenían una posición en la sociedad colonial, pero no sucedía lo mismo con la gente de sangre mezclada, que no se esperaba que ocurriera porque los españoles pretendían crear una sociedad totalmente segregada desde el punto de vista racial, donde no se tenía que producir absolutamente ningún tipo de mezcla. Entonces, pero la mezcla era inevitable que se produjera. Entonces, cuando se produjo, no sabían cómo situarlos. Entonces, eran gente marginada, que eran extraños en su propia tierra y que estaban excluidos del acceso a la riqueza y del acceso al poder. Entonces, eso hacía que fueran poblaciones flotantes que andaban gravitando por aquí y por allá en busca de trabajo, en donde se encontraba trabajo, por ejemplo, en las haciendas, en los puertos, en las haciendas ganaderas, también en las minas. Y pero eso generó un ambiente delictivo porque delinquían por necesidad. En la mayoría de los casos era gente sumamente empobrecida que delinquía con el afán de sobrevivir. Entonces, para no hacer muy larga la intervención, debo también señalar que recibí una buena influencia del historiador Guillermo Arroyo, que para aquel momento trabajaba en el Ministerio de Justicia, muy ligado al tema de las cárceles. Lo busqué específicamente para solicitarle que leyera mi trabajo y él también me hizo comentarios que tuvieron, sí, también tuvo una influencia muy positiva en mí. Además de eso, mm, la presentación de este trabajo me hizo acreedor a poder ingresar como investigador en el programa colonial del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, y ahí se puede decir que empezó mi carrera. Es un trabajo, a la vuelta de los años, yo lo que siento es que este trabajo es extremadamente simple. Yo me maravillo de ver cuán simple es este trabajo. Es sencillamente preguntarse quién se robó, qué se robó, a quién se lo robó, por qué se lo robó y qué le pasó después de que se lo robó. Eso es todo.
Y eso es lo que se saca de la documentación, ¿verdad? Entonces es sorprendente. Yo me sorprendo de ver la tremenda simplicidad de este trabajo, que contrasta con lo que fue después mi tesis doctoral. Ah, porque esto es otro aspecto que hay que señalar, que el estudio de la delincuencia, como lo dijo Gil ahora, me hizo derivar hacia el estudio del poder. Entonces, mi siguiente tesis, que fue la doctoral, que también ya está publicada, es una tesis sobre las élites coloniales y sobre todo lo que era el ejercicio del poder en el periodo colonial, ¿verdad? Porque obviamente la delincuencia pues, es reprimida por una estructura de poder, por una estructura dominante política, y entonces, después de estudiar la delincuencia, queda la pregunta, ¿cómo era esa estructura política? ¿Cómo era ese orden político que predominaba en el periodo colonial? Entonces, la historia de la delincuencia me hizo derivar hacia la historia del poder. Entonces, todo esto ha sido, bueno, y otro gran tema es por qué lo traje para publicar este trabajo en la UNA. Bueno, porque yo sabía que en la UNA hay toda una tradición de historia delictiva que está representada por Gil, por Naranjo y por todos los autores que Gil citó ahora, que no, es una tradición que no se tiene en la UCR. Entonces me pareció que la Universidad Nacional era el sitio ideal para publicarlo porque precisamente aquí es donde puede estar el diálogo académico fructífero sobre estos temas, aquí es donde están los interlocutores que han trabajado este tema y que como Gil decía hace unos minutos lo hemos dejado votado a lo largo del tiempo. Entonces, pues nada, como conclusión puedo decir que este trabajo ha sido un hermoso ejercicio de revisita del yo de cuando tenía 25 años hasta por parte del yo de 57 años que soy ahora. Y desde esa lógica representa el pago, por así decirlo, de una vieja deuda que tenía conmigo mismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera abrir un espacio de preguntas. No sé si alguien quiere intervenir. Sí. Buenas noches. Bien decían al inicio de la conferencia que ojalá este trabajo lo leyeran más personas que historiadores. Entre ellos mencionaron docentes, maestros de secundaria. Bueno, yo soy maestro de secundaria, eh, pero muy preocupado por el sentido que le estamos dando a la historia dentro de la cultura y el sistema costarricense. Eh, Bien dicho, la historia o funciona para consolidar este mito de la excepcionalidad o para cuestionarnos realmente quiénes somos. Me parece muy interesante que el profesor Madrigal haya dicho al final que este era un trabajo simple. Me parece que las preguntas que la simpleza de este trabajo puede ofrecer son realmente complejas. Em, Del entredicho de esta conferencia, de este libro, está la relación, las inquietudes también que surgen con relación al delito, a la violencia en Costa Rica, precisamente cuando nos enmarcamos en un momento histórico donde hay un repunte de la violencia, donde el Poder Judicial está siendo cuestionado y, pues bueno, donde tenemos que preguntarnos si esa excepcionalidad nos ha envenenado tanto que no nos damos cuenta de nuestra naturaleza violenta o de nuestra cultura violenta que nos puede llevar precisamente a una crisis mayor. Entonces, no sé si mi pregunta queda muy clara, pero sí quería abrir como esa discusión, ¿no? De que, cómo podemos conectarnos con el presente. Bueno, muy buenas a todas las personas que están presentes. Eh, Termina usted con la simpleza del trabajo. No lo he leído en su totalidad, pero lo que voy leyendo. Y ¿no cree usted que más bien esa simpleza es porque este libro, si bien es cierto lo que dice Gil y lo que todos decíamos, que ojalá los libros de historia que leyera todo el mundo, técnicamente es real? ¿No cree que más bien esa simpleza, por ser parte de su tesis de licenciatura, es muy útil
para los estudiantes son las primeras personas, esa es la primera trinchera a la que nosotros llegamos y a la que llegan estos libros. ¿No cree usted, profesor, que esa simpleza usted podría ver así como, claro, está bien 31 años después? Yo creo que muchos, si nos dieran una máquina del tiempo para devolvernos, nos daría una vergüenza de las clases que dimos al inicio, las cosas que escribimos y demás. Pero seamos sinceros, teniendo esa primera trinchera que son los estudiantes, ¿no cree usted, y es una cuestión, la pregunta va dirigida hacia el elemento metodológico, ¿no cree usted esa simpleza es la que le permite a un estudiante de primer ingreso, bueno, ya digamos que historia colonial la van a ver a segundo año, le permita comprender qué es el trabajo del historiador, el oficio del historiador, el acercarse a ver la fuente, porque muchas veces, como usted bien lo indicaba, uno tiene mucha bibliografía, tiene que demostrar que la leyó, y luego demostrar cómo envuelve las fuentes con esa bibliografía. Le repito, mi pregunta es una cuestión más metodológica y aprovechando que hay estudiantes, es esa utilidad de esa simpleza para cursos, por ejemplo, de historia colonial, que es obligatorio, que va a ser obligatorio este libro, el acceso al estudiante a esas estrategias, a esa metodología, a esa información, a ese manejo que se le tiene que dar. Buenas tardes, buenas noches. Mi pregunta se relaciona con el comentario que había realizado el profesor Gil en torno a lo que es el escrito. Y también es una inquietud que me generó, es más que todo relacionado con la experiencia que ustedes tienen propiamente, es qué hacer cuando la fuente primaria en este caso, está limitando las premisas teóricas con las que el historiador está trabajando. Yo hago la pregunta porque estoy en el primer semestre, en tesis 1 de maestría, entonces también me genera como esa inquietud propiamente, saber más que todo por la experiencia que ustedes han recogido en el torno de toda la producción que tienen, es como el accionar, en este caso, cuando la fuente de ahí se encarga de limitar las premisas teóricas con las que uno está proponiendo, digamos, en el marco teórico. Y muchas gracias por las preguntas. Me parecen sumamente importantes para desarrollar algunos temas. En cuanto al mito de la excepcionalidad y si lo tenemos y podemos echar abajo por medio de estudios históricos, a mí me parece absolutamente claro. Es más, si yo tuviera que definir cuál fue el metarrelato de los profesores que a mí me dieron clases desde que empecé en el bachillerato, personas como Juan Carlos Olórzano, o todos los que estudiaron historia colonial, también Elizabeth Fonseca, aunque Elizabeth la conocí años después, más bien en el posgrado, Víctor Hugo Acuña, don Héctor Pérez, ¿verdad? Toda esa generación de gente. Si yo tuviera que definir cuál fue el metarrelato de ellos, yo diría que fue echar abajo el mito de la Costa Rica blanca y el mito de la excepcionalidad costarricense, ¿verdad? Que fue construido por personajes como Carlos Monge, como Rodrigo Facio, o incluso por los liberales, como por ejemplo Ricardo Fernández Guardia, León Fernández Bonilla, etcétera, ¿verdad? Todos ellos construyeron la imagen de un país excepcional que es diferente y le hace mejor que los demás países latinoamericanos, en gran medida por una premisa racista de que somos gente blanca, lo cual es falso, somos un país mestizo. Entonces, nuestros viejos profesores echaron eso abajo, afirmando, por ejemplo, que existió la esclavitud en Costa Rica, como lo hizo Rina Cáceres, también que existió el mestizaje, como lo hizo doña Claudia Quirós, que existió la encomienda, que los indígenas de Costa Rica fueron sometidos a explotación y a maltrato exactamente igual que los de otras regiones, que existió también, que la pequeña propiedad existió ciertamente, pero a la par habían grandes haciendas, al igual que en otras regiones de Hispanoamérica, ¿verdad? De manera que no hay tal que somos un país étnicamente homogéneo, ¿verdad? Y caracterizado por la pequeña propiedad y por una democracia rural, como lo plantearon Carlos Monge y Rodrigo Facio, ¿verdad? Entonces, definitivamente, todo lo que nuestros profesores hicieron, de principio a fin, era echar abajo ese mito. Definitivamente los estudios de historia agraria, de historia de la sí, de historia económica del comercio en el periodo colonial, de historia acerca de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, del mestizaje, etcétera, apunta directamente a eso. Entonces uno bebió de esas fuentes y uno se sitúa en esa misma corriente. Hay que tirar abajo ese mito de la excepcionalidad costarricense. Entonces, ¿qué pueden hacer los profesores de estudios sociales? Muchísimo.
profesor de estudios sociales puede agarrar un libro, porque uno le escribe a los especialistas, ciertamente, pero porque un libro de historia tiene que ser un libro de historia, no puede ser otra cosa más que un libro de historia, pero los profesores de estudios sociales tienen en sus manos la capacidad y la posibilidad de hacer la transposición didáctica de eso que nosotros investigamos y llevarlo a las aulas, ¿verdad? Eso me lo decían a mí mis profesores de colegio, ¿verdad? Que ellos me decían, yo tuve excelentes profesores en el colegio que fueron los que me direccionaron a estudiar historia, fueron los que me motivaron a estudiar historia, mis profesores de estudios sociales, definitivamente en el Liceo de Costa Rica. Y ellos me decían, no, el historiador es el que hace la investigación y el docente es el que lleva esa investigación a las aulas. O sea, el docente de secundaria y de primaria tiene que estar al tanto de todo lo que se produce en términos de investigación en el país para estarlo llevando a las aulas constantemente, ¿verdad? Entonces, claro que los historiadores podemos poner de nuestra parte también escribiendo más sencillo y además escribiendo en formatos que sean pues más fácilmente, que le puedan llegar más fácilmente a una gran cantidad de población. Ahora, aquí puedo contar también la anécdota de doña Claudia Quiroz, espero que no me pase mucho con el tiempo. Eh, Doña Claudia, la que fue mi directora de tesis de en este trabajo, una vez tuvo un accidente, se cayó y se lastimó una pierna, ¿verdad? Entonces tuvo que ir al hospital a que le sacaran placas. Y ustedes han visto que los imagenólogos, cuando le hacen uno placas, le empiezan a meter conversación para que uno esté más relajado, ¿verdad? Y se deje manejar y que no le duela tanto y toda la cosa. Entonces el hombre le empieza a comentar a doña Claudia y le pregunta, señora, ¿usted en qué trabaja? Y le dice doña Claudia, yo soy historiadora. Y le dice, ay, de verdad, yo me estoy leyendo un libro de historia buenísimo que me tiene apasionadísimo y que me encanta y que me fascina. Y le dice doña Claudia, ¿cuál es ese libro? Y le dice el muchacho, La era de la encomienda de Claudia Quirós. Y le hace doña Claudia, ay, yo soy Claudia Quirós. Qué bárbaro. Pero es esto para mostrar que uno tiene el complejo de inferioridad y cree que lo que uno lee, con lo que uno escribe nadie lo lee y no le interesa a nadie. Pero no es cierto. En realidad los libros sí son leídos por personas que no son especialistas y pueden llegar muy lejos, ¿verdad? En términos de su proyección social. Pero claro, también nosotros podemos contribuir a eso y facilitar las cosas, por ejemplo, publicando fascículos, pues, en un lenguaje más simple, ¿verdad? También con ilustraciones, eso se ha hecho anteriormente. Por cierto, no he vuelto a ver que se publiquen trabajos después de lo de la ruta del esclavo y todo esto que vimos, no he visto que se vuelvan, que se haya vuelto a retomar esta idea, ¿verdad? Pero sí puede ser. En cuanto a a la posibilidad de que mm, un trabajo como este sea modelo para los estudiantes, o sea, utilizado como una herramienta de diálogo entre el docente y los estudiantes metodológicamente. Yo pienso, y como decía, que esto es un trabajo muy simple, muy sencillo, y para mí es un modelo de tesis de licenciatura en el sentido de su sencillez, ¿verdad? Es un trabajo relativamente breve, utiliza un periodo de tiempo bastante acotado, las fuentes son muy específicas, las preguntas de investigación son muy directas, muy sencillas, muy pocas además, ¿verdad? Y porque ha habido una discusión muy grande en cuanto a lo que debe ser una tesis de licenciatura y su diferencia con una tesis de doctorado o de posgrado, de maestría, ¿verdad? ¿Qué es lo que diferencia una tesis de licenciatura de una de maestría y de una de doctorado? Hay gente que dice, no, todas son iguales, pero es que no deben de ser iguales, tiene que haber diferencia entre una tesis de cada nivel. Y yo creo que esta es una tesis de licenciatura en todo su amplio sentido, porque mi tesis doctoral es infinitamente más compleja que esto y muchísimo más grande que esto en sus alcances. Entonces, creo y fue mi primer trabajo de investigación. Entonces, claramente yo sentí la diferencia cuando estuve haciendo un trabajo, cuando estaba haciendo el otro. Entonces, me parece que esa es la vía por la cual se le puede entrar y la manera de plantearle a los estudiantes cómo tienen que trabajar, cómo tienen que dirigirse hacia una tesis de un nivel o de otro. Y en cuanto a las fuentes, yo pienso una cosa. A mí Juan Carlos Solórzano me dijo, vaya al archivo y busque documentos y haga la tesis. De lo que encuentre más, de eso hace la tesis, ¿verdad? En ese sentido, yo soy positivista y me van a disculpar, pero el historiador tiene que ir a la fuente. Uno no puede partir de la teoría primero, después tratar de ver si encuentra confirmación de ella en las fuentes. Eso es imposible, eso es poner la carreta delante de los bueyes, ¿verdad?
Entonces, las fuentes son las que le determinan a uno el enfoque que tiene que aplicar. Porque si no, caemos en el problema de que si la realidad no se ajusta, mi teoría, salada a la realidad, tanto peor para la realidad. Y eso no puede ser. Uno tiene que ver primero la realidad social y después buscar el enfoque teórico que corresponde al estudio de esa realidad, ¿verdad? Entonces, ciertamente las fuentes lo limitan mucho a uno, pero no deja de ser cierto que ahí están, en los documentos están las edades de los reos, están los estados civiles, en muchos casos se nota que eran casados, que eran solteros, también la forma en que operaban a veces no se nota mucho, pero sí se explica que fulanito hizo un hueco en la pared y se metió en una casa y robó un par de cosas ahí, ¿verdad? O que se brincó unas tapias, o que entró y se hospedó en la casa del cura y cuando se fue le robó un plato de plata y después se lo decomisaron, ¿verdad? Entonces no deja de aparecer en la documentación todo este tipo de datos, ¿verdad? Y también mm, otros elementos como la diferencia entre el hurto y el robo es que hurto es cuando Vicente no está, ¿verdad? Exacto, cuando no se está dando cuenta y le agarran la cuestión y se la quitan, ¿verdad? Robo es cuando yo lo agarro y le quito esos anteojos que tiene ahí puestos y salgo corriendo, ¿verdad? Y él se está dando cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y hay un acto que tiene un grado de violencia, ¿verdad? Eso está en las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, ¿verdad? Porque no está ni siquiera en el derecho de Indias. El derecho de Indias no habla de la delincuencia. Las leyes que se aplicaban en la colonia para los delitos era el derecho medieval, las leyes de Toro y las 7 partidas de Alfonso X. Entonces, también esa discusión la doy en la introducción del trabajo, donde hago la definición de qué entiendo por abigeato, qué entiendo por hurto, qué entiendo por robo. Y el abigeato es robar ganado, pero no cualquier ganado, sino que tiene que ser el que hay que lacearlo para podérselo llevar. Entonces, robar gallinas no es abigeato porque las gallinas uno no las lacea para llevárselas, pero una res sí, o un caballo, o una cabra incluso, se tipifica como abigeato. Pero otros animales de granja que se roben no son abigeato porque no se pueden lacear, ¿verdad? Entonces, caen dentro de la categoría de hurto o de robo también, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una serie de distinciones ahí bien claras. Y también, mm, bueno, cabe la pregunta de qué está pasando en la actualidad o qué ha pasado en los siglos posteriores. Si podemos encontrar que se cumple la teoría de la violencia al robo o la de los quejosos reticentes, ¿verdad? Y yo creo que ambas cosas han ido muy parejas, en realidad, y varían de acuerdo al periodo histórico, no se cumplen y por igual en todos los periodos, ¿verdad? Hay momentos en que predomina el robo, hay momentos en que predomina la violencia. A mí me parece claro que desde fines del periodo colonial hasta la actualidad sí ha predominado el robo, pero ahora estamos teniendo un repunte de la violencia, ¿verdad? Entonces hay transformaciones y las tipologías delictivas no se mantienen estáticas a lo largo del tiempo, sino que así es como hay que entenderlas. Y por supuesto, también estadísticamente tenemos que ser conscientes de la posibilidad de que existan subregistros, ¿verdad? Es decir, de que muchos delitos sencillamente no se denunciaban, entonces no se conocieron, ¿verdad? Entonces, pero eso es otro factor que tenemos que tomar en cuenta siempre de las fuentes. Entonces, no sé si con eso contesto las preguntas o si existen algunas otras preguntas más. Y si no, entonces agradezco a la editorial, a los comentaristas y al público presente y a quienes nos vieron por redes sociales. Bueno, muchísimas gracias al autor Eduardo Madrigal por su confianza en el sello editorial. Muchas gracias de verdad y a los participantes por sus valiosas intervenciones. También agradecemos a todos los que están aquí presencialmente y los que nos acompañan en el Facebook Live. Y bueno, recordarles que afuera aquí de la sala está el libro, por si tienen a bien conseguir un ejemplar. Y bueno, también recordarles que, como mencionó doña Iliana, por el 50 aniversario de la editorial Universidad Nacional tenemos un precio especial, entonces pueden aprovecharlo desde el 1 de agosto al 8 de diciembre. Muchísimas gracias por acompañarnos.